que ahora vamos a meternos de lleno con el presidente de la Comisión del Senado, Armando Traferri, para hablar de inseguridad. Y yo, lamentablemente, ayer cuando lo escuchaba en el recinto, me quedé perplejo, porque cuando narró lo que le había ocurrido en estos últimos tiempos, en su vida personal, con su familia, la verdad que uno se le pone la piel de gallina, y me gustaría que él nos cuente un poquito, haga una síntesis de lo que contó ayer en el recinto, sobre cómo está viviendo él la inseguridad en forma personal y de todas sus familias. Buenas noches, senador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que me choqueó ayer cuando contó todo lo que pasaba alrededor de su vida personal, como que yo le decía, esto es una cuestión, hasta diría, persecutoria, porque lo han tomado como un estilete para demostrar que ni siendo senador se tiene respeto, digamos. Hoy hasta un senador de la provincia no se lo cuida por lo que le ha pasado a su familia, ¿no? Sí, sin ninguna duda que uno a veces cree que algunas cosas son producto de lo que le está pasando a cualquier ciudadano en la provincia, en el país. Es bastante común levantarse, desayunarse con las noticias y ver la cantidad de hechos de inseguridad que ocurren. Pero es muy preocupante, no solamente por la investidura o el cargo que uno tiene y que representa, sino también por las cosas que se vienen dando y que tienen un común denominador. Nada se resuelve. Y en la ciudad de San Lorenzo, más precisamente, en los últimos 3 años, han ocurrido más de 30 casos violentos, que yo digo siempre que el emblema de todo esto es Paula Perazzi y su hijo, que significa tener las primeras personas desaparecidas en democracia en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, que no se sabe nada. Y de ahí para atrás podemos tener un sinnúmero de hechos que se han venido dando y que desde quema de autos, amenazas. Y como yo decía en el recinto, yo la verdad nunca recibí una sola amenaza como estas que a veces dicen los funcionarios por mensajito de texto. Claro, el ministro dice que tiene amenaza y tiene miedo. Nunca me siguió ningún auto en la autopista y viajo tres veces por semana y voy y vuelvo a partir de las cosas que han venido pasando. Mi familia también tiene miedo. Empezamos con la quema de 3 vehículos en un garage de la propiedad de mi familia, que lo primero que me dijeron era que se había incendiado producto de un cortocircuito en el tambor de uno de los autos, y yo me pregunto para qué había un bidón con combustible al lado, había el candado forzado, cortado, y los vecinos que habían escuchado una moto que había parado y que después que se fue empezó el fuego. El incendio de un departamento de uno de mis hijos, que los argumentos que me esgrimieron eran que se había prendido fuego el splin. He consultado con innumerable cantidad de técnicos y ninguno me dijo cómo puede ser que un splin se prenda fuego en una casa que es de material, que no es una prefabricada. Después, entre los hechos, hay que decir una cosa, también vengo denunciando sistemáticamente. Yo fui el primero, después de la reunión que tuve con el ministro Corti, por ese entonces ministro de Seguridad de la provincia, que denuncié la convivencia entre sectores del narcotráfico, que en realidad el narcotráfico tenía terminales en algún sector de la Fuerza de Seguridad y en algún sector de la dirigencia política. Después de eso tuve robos en mi oficina, donde se robaron las computadoras, toda la información, sin llevarse dinero en efectivo que existía, ni chequeras, ni otros elementos de valor. ¿Había dinero en efectivo y chequeras en la oficina? Exactamente. ¿Y no se lo llevaron? No se lo llevaron. No dejaron una sola huella, y uno hace esta conclusión, ¿no?, de sentido común. Si son ladrones profesionales, porque por la forma que trabajaron, sin quedó ninguna huella, nada, fueron ladrones profesionales, no van a venir a Ricardone a buscar dos computadoras, ¿no? Hubiesen aprovechado la oportunidad para llevarse las chequeras, el dinero en efectivo, que no era mucho, en ese momento eran 700 pesos, pero el efectivo estaba ahí, es bienvenido. Por supuesto. Exactamente. Y aparte, que había un policía también que se había notado que estaba circulando. En realidad, en esa oportunidad también me llegó información de gente que estaba haciendo trabajos esa noche y que ha visto, bueno, circular a gente de la fuerza por ese lugar.
Bueno, después sufrí un robo hace poco en las oficinas de mi hijo, donde también nos robaron las computadoras y había un televisor a estrenar que no se lo llevaron, ni otros elementos también de valor. Y bueno, el último hecho que a uno realmente le preocupa y sobremanera es el asalto a mano armada a mi señora, que estaba caminando como lo hacemos habitualmente, 5:30 de la tarde, a 3 cuadras de casa, por 2 personas en moto que se bajaron, la detuvieron, le pusieron un cuchillo en el estómago, le sacaron el celular y el calzado. Y cuando uno empieza a investigar y ve, o sea, todo viene más o menos del mismo lugar, de un mismo sector, que claro, que por otro lado te dicen son delincuentes comunes. Sí, es cierto que son delincuentes comunes, pero tienen contactos con algunas, con algún sector de la política, a mí no me cabe ninguna duda, porque aparte hay que decir otra cosa, yo esto lo podría estar aseverando sin pruebas, hay pruebas, y hay pruebas porque en las cámaras que tengo en mi oficina después del primer robo quedaron grabados un hecho de vandalismo que también llevaron adelante parte de estos grupos. En el último robo... ¿Tiene foto usted de alguno de los delincuentes? Sí, tenemos las grabaciones. ¿Y? Cuando hicieron algunos desmanes, atribuyendo que era el senador Traferri el que estaba pintando los edificios públicos como bancos, escuelas, quedaron grabados en unas cámaras que tenía un bar que tiene el hermano del jugador de fútbol Mascherano, y pertenecen todos al mismo sector. Y bueno, en el último robo a la oficina de mi hijo también lo tenemos grabado, están mirando la cámara, y entonces a uno le cuesta creer este común denominador, que nada se descubre. Y yo tampoco quiero hablar solamente de lo que me pasa a mí y a mi familia, que son 6 o 7 hechos que hasta se lo podría llegar a atribuir a la casualidad. Pero lo que yo no puedo entender, y realmente me preocupa, y por eso dije que ya no me quedaba lugar donde hacer la denuncia y lo hacía en el recinto, es que hay otros 30 hechos más, como el intento de quema en la habitación de los hijos de uno de los dueños de un periódico importante, que se dio después de que este periódico publica la foto del intendente con Flavia Zacarías, la narcotraficante hoy detenida, inaugurando una plaza que lleva el nombre por ordenanza de Flavia Zacarías, o sea, como madrina de la plaza. Que el hecho de otros periodistas que le han quemado, le han roto vehículos, dirigentes que han denunciado cosas que también han sufrido represalias en esta característica. Ahora, senador, o sea, ¿esto se lo contó al ministro? ¿Se lo contó al ministro Lamberto? Yo se lo vengo contando al ministro. ¿Y qué hace el ministro? Digo que ellos saben cómo viene y cuál es la conexión. Es más, yo se lo sugería a modo de colaboración al intendente, que si no hacía un cambio importante en el gabinete le iba a traer problemas. Porque gente que lo rodea al intendente es la que trajo la droga a la ciudad de San Lorenzo en los niveles que está. La relación con Zacarías, hay más de un testigo de la relación de algunos muy cercanos al intendente, que no ostentan cargos, pero sí tienen poder de decisión sobre las cosas que se toman, y se lo he transmitido al gobernador, al ministro. Y bueno, y la verdad que a partir del último hecho, donde a plena luz le amenazaron con un cuchillo a mi señora, uno ya dice, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Porque cada vez, no nos olvidemos que ese día, 2 horas antes, habían salido en todos los portales la visita de Félix Kraus, donde nos explicaba y nos dio una cátedra de lo que se avanza y cómo podemos combatir el narcotráfico y las conexiones, las terminales que tiene el narcotráfico con la fuerza de seguridad en algunos casos, y el hecho de tener el jefe de policía detenido por su relación con el narcotráfico, y también con algunos sectores de la política, y ponía el ejemplo Zacarías. Y quizás, y después de eso otra vez sufrimos, o sea que cada vez que hay una denuncia, cada vez que nosotros planteamos estas cuestiones, porque también denunciamos la quema de un vehículo dentro de su casa de un militante como Marcelo Remondino, después que fue llevando adelante la denuncia del caso Zacarías, que fue el primero que denunció allá por el 2012, y no solamente no se le dio cobertura en tiempo y forma, sino que tuvo que pasar lo que pasó, que le quemen un vehículo,
Y bueno, y yo te podría nombrar, vuelvo a repetir, más de 30 casos, y lo preocupante es que ninguno de estos casos tenga resolución. No puede ser que nunca se encuentra a nadie, a pesar de que en muchos casos hay fotos o filmaciones, y en otros está el reconocimiento. El reconocimiento de quiénes han sido los autores materiales de los hechos. Ahora, vamos a plantear con usted como presidente de la Comisión de Seguridad. Sé que tiene iniciativas porque lo he escuchado y lo he vivido en las reuniones muy intensas que usted tiene con sus colegas senadores, porque hay que hacer algo. Es decir, mira, las leyes más importantes que se han presentado en la legislatura para darle herramientas al Poder Ejecutivo, y así también lo reconoce el ministro, del cual tiene mis respetos y sé que es un hombre de bien, ha sido un muy buen legislador, pero creo que no le encuentran la vuelta a la seguridad, o no quieren, porque en el caso de San Lorenzo me parece que han dejado correr demasiado las cosas. La emergencia en materia de seguridad es ley de nuestra autoría, yo soy el autor, donde le damos la herramienta más importante, que es la compra directa para la agilidad de las compras, donde le damos posibilidad de incorporación de 4.000 agentes, donde hablamos un montón de cosas, pero bueno, también han sido vetados artículos que a mi modesto entender en materia de seguridad eran claves. Por ejemplo, pasar a disponibilidad a todos los jefes policiales que están denunciados, hasta tanto se demuestre su inocencia o su culpabilidad. Porque no podemos tener a un jefe policial durante 2 años o 3 años bajo un sumario para determinar si se enriqueció o no ilícitamente. Porque si es inocente, hacemos muy mal para esa persona, porque también hay que destacar que dentro de la fuerza y la institución hay muy buenos policías. Y bueno, me lo demostraron en el último hecho que nosotros recibimos, porque rápidamente pudimos identificar, gracias al trabajo de la gente de investigaciones, quiénes han sido los autores. En 2 horas lo habíamos podido identificar, porque solamente no nos rastrearon información, sino que colaboraron y con todo. Otro artículo importante era la posibilidad, de acortar los plazos y hacer una preparación distinta para los agentes. Pero bueno, la policía de investigaciones o la policía judicial, que es una herramienta primordial para trabajar en la prevención del delito. La podaron totalmente, ¿no? Tuvo más de 40 artículos vetados, cuando la verdad, yo digo honestamente, nosotros lo consensuamos en todo, porque creemos que es necesario darle herramientas al Ejecutivo Provincial para que trabaje en esto.